¿Y si te dijera que Rocío Dúrcal sabía que se estaba despidiendo y aún así decidió no decírselo a nadie? ¿Y si te dijera que mientras el público la veía sonreír, cantar y recibir aplausos, su cuerpo ya estaba librando una batalla silenciosa que no iba a ganar? Hoy no vamos a hablar del mito, hoy vamos a hablar de la mujer, de su vida, de las decisiones que tomó y del comienzo de un final que casi nadie supo ver. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid. En una España marcada por la escasez, la disciplina y las heridas de la posguerra. Creció en una familia humilde. Fue la mayor de 6 hermanos y desde muy pequeña aprendió algo que la acompañaría toda la vida: la responsabilidad. Mientras sus padres trabajaban para sostener el hogar, ella cuidaba de los más pequeños. No era una niña común. Era una niña que entendió demasiado pronto lo que significaba hacerse cargo, pero había algo más, algo que la hacía olvidar el cansancio: la música. Fue su abuelo quien lo vio primero, quien entendió que aquella niña no solo cantaba bien, cantaba distinto. Mientras otros adultos pensaban en sobrevivir, él pensaba en su futuro. Y casi en secreto, comenzó a llevarla a concursos de radio. Allí, frente a micrófonos antiguos y públicos pequeños, Rocío empezó a construir su destino sin saberlo. Cantaba sin miedo, cantaba con una naturalidad que desarmaba, la voz ya estaba ahí. Solo faltaba quien supiera escucharla. En 1959, su vida cambió para siempre. Apareció en el programa Primer Aplauso, y entre el público estaba un hombre que no tardó ni un minuto en tomar una decisión. Su nombre era Luis Sanz. Vio algo que no se aprende, algo que no se fabrica. No dudó. Buscó a la familia, habló con los padres y convenció a todos de que aquella niña tenía que convertirse en artista. Desde ese momento, todo fue distinto. Rocío dejó la escuela tradicional. Su educación pasó a manos de profesores particulares. Canto, danza, actuación, modales, imagen, cada paso estaba medido, cada gesto observado. Incluso su nombre cambió. Rocío, como la llamaba su abuelo. Dúrcal, elegido al azar, señalando un punto en un mapa con los ojos cerrados. Así nació el nombre artístico. Y así empezó a desaparecer poco a poco María de los Ángeles. Su debut en el cine con Canción de Juventud fue un éxito inmediato. El público se enamoró de ella, de su rostro, de su voz, de su dulzura. A partir de ahí llegaron 14 películas, fama en España y América Latina y una imagen casi perfecta. Pero la fama no siempre trae felicidad. Detrás de la sonrisa, Rocío comenzó a sentir el peso de las decisiones que otros tomaban por ella. En 1977 protagonizó Me siento extraña, una película polémica para su época. Escenas de desnudez, una relación entre 2 mujeres. El éxito fue enorme, pero el impacto personal, devastador. Años después, Rocío lo diría sin rodeos. Había hecho cosas que no quería hacer. Ese film marcó el final de su carrera en el cine, no por falta de oportunidades, sino por una decisión personal. Desde entonces, la música sería su único refugio. En su vida personal, hubo un nombre que lo cambió todo: Antonio Morales, conocido como Junior, integrante del grupo Los Brincos. Se casaron el 15 de enero de 1970. Fue llamado el matrimonio del año. Tuvieron 3 hijos: Carmen, Antonio y Shaila. Desde fuera parecía una historia sólida. Desde dentro, como todas, tuvo sombras. Hubo rumores, supuestos episodios de violencia, infidelidades que Junior reconocería muchos años después. Nada fue probado. Nada rompió el matrimonio de manera pública.
Rocío siguió adelante, siempre. México no fue solo un país más en su carrera, fue una segunda vida. Allí conoció a Juan Gabriel y juntos crearon algo irrepetible. Grabaron 10 álbumes, rompieron récords, convirtieron canciones en himnos: Amor Eterno, La Gata Bajo la Lluvia, Costumbres. México la adoptó como propia, la llamó la española más mexicana. Pero incluso esa relación, con el tiempo, se enfrió. Se habló de diferencias artísticas, se habló de rumores jamás confirmados. Lo único cierto es que Rocío volvió a caminar sola, y lo hizo con fuerza. Más de 51 discos, 14 películas, premios, homenajes y reconocimiento absoluto. En 2005 recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. Desde fuera parecía estar en la cima, pero dentro de su cuerpo algo ya estaba cambiando, y nadie lo sabía. Porque mientras el público celebraba su legado, Rocío comenzaba a sentir un dolor que no era normal. Un dolor que la llevaría al médico, un diagnóstico que lo cambiaría todo. El dolor no llegó de golpe, llegó de a poco, silencioso, persistente. Rocío no era una mujer que se quejara fácilmente. Había pasado décadas sobre escenarios, aviones, giras interminables. Pero aquel dolor pélvico no era normal. En el año 2001 decidió ir al médico, no por miedo, por intuición. El diagnóstico fue directo, frío, irrefutable: cáncer de útero. En un instante, todo lo demás dejó de importar. Rocío entendió la gravedad desde el primer momento. No preguntó por culpas, no buscó explicaciones espirituales, actuó. Fue sometida a una cirugía compleja. Le extirparon el útero, le retiraron 22 ganglios linfáticos. Pero hubo un problema. Uno de esos ganglios no pudo ser localizado. Los médicos fueron claros. Ese detalle podía marcar el futuro. Aún así, Rocío no se quebró. Mientras el mundo comenzaba a enterarse de su enfermedad, ella tomó una decisión muy clara: no mostrarse débil, no victimizarse, no desaparecer del todo. Canceló giras, se alejó de los escenarios, pero cada vez que salía de una clínica, sonreía, saludaba a las cámaras, hablaba con calma, transmitía fortaleza. Por dentro la batalla era otra. Tras meses de tratamiento, Rocío reapareció en público, no porque estuviera completamente sana, sino porque necesitaba seguir viviendo. Volvió a cantar, volvió a grabar, volvió a presentarse, no como antes, pero con la misma dignidad. Para muchos era una victoria, para ella era solo una tregua. En el año 2004, cuando todo parecía estabilizado, Rocío pidió nuevos estudios. No tenía síntomas graves, pero algo dentro de ella no estaba tranquilo. Los exámenes revelaron la verdad: manchas en los pulmones. El cáncer había regresado, y esta vez había avanzado. La noticia fue devastadora para ella, para su familia, para quienes conocían la magnitud de lo que eso significaba. Comenzó la quimioterapia, un tratamiento duro, agresivo. El cuerpo se debilitaba, pero la mente seguía firme. Rocío tomó otra decisión importante: cancelar definitivamente las giras. No habría despedidas públicas, no habría anuncios dramáticos, solo música. En medio de la enfermedad, grabó lo que sería su último disco, Alma Ranchera. En ese momento casi nadie entendió el significado real de ese álbum. Hoy es imposible escucharlo sin saber la verdad. Cada canción suena distinta, más profunda, más contenida. Era una despedida. Aunque nadie lo supiera, Rocío decidió volver a casa, a Torrelodones. Quería estar rodeada de los suyos, de lo que siempre había sido real. Su hija Carmen tomó una decisión radical. Abandonó su carrera para cuidarla. Junior no se separó de ella, nunca. La casa se convirtió en un refugio y también en una despedida lenta. Las hospitalizaciones se hicieron más frecuentes, las fuerzas más escasas. Aún así, Rocío no perdió la lucidez.
ni el humor, ni la dignidad. Nunca permitió que la vieran como una víctima. Pidió una sola cosa: no morir sola. El 25 de marzo de 2006, Rocío Dúrcal falleció. Tenía 61 años. Murió en casa, rodeada de su familia, en silencio, tal como había querido. La autopsia fue clara y contundente. No hubo negligencia, no hubo causas externas, no hubo nada oculto. La causa fue el agravamiento del cáncer con compromiso pulmonar. Una muerte natural, prematura, pero inevitable. El velatorio se realizó en la funeraria La Paz, en Madrid. Artistas, amigos, familia. Junior sufrió varias crisis emocionales. Tuvo que recibir asistencia médica. El dolor era visible, real, profundo. Días después, México se despidió de ella. La Basílica de Guadalupe se llenó. Miles de personas, voces unidas, todos cantando amor eterno. Parte de sus cenizas quedó allí, donde siempre fue amada como una más. Rocío dejó un patrimonio estimado en cerca de 2 millones de euros. La división era clara: la mitad para Junior, la otra mitad para sus hijos. Pero tras su muerte aparecieron propiedades en el extranjero no incluidas inicialmente. 2 hijos iniciaron acciones legales contra su padre. Fue Shaila, la menor, quien logró mediar. El conflicto se resolvió en privado, sin rupturas públicas definitivas. La muerte de Rocío destruyó a Junior. Cayó en una depresión profunda, comenzó a beber en exceso, se aisló. Nunca volvió a ser el mismo. En el año 2014 fue encontrado sin vida en su habitación. La autopsia determinó muerte natural, pero la familia siempre sostuvo lo mismo: Junior murió de tristeza. Rocío Dúrcal no fue solo una voz inolvidable, fue una mujer fuerte, disciplinada, valiente. Vivió sin escándalos reales, murió sin misterios ocultos y dejó un legado que sigue vivo, porque hay voces que no se apagan y hay historias que merecen ser contadas con verdad. Si este documental te aportó algo, si esta historia te hizo mirar la vida de Rocío Dúrcal con otros ojos, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir contando historias reales, con respeto, con profundidad y sin distorsionar la verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.